Hoy nos encontramos nuevamente allí en Hechos 16 con la versión Reina Valera 1960 y el título de la prédica es Estar atentos. Dice a partir del versículo 13, y un día de reposo, ahí por eso dice esa significa el día de reposo que era los sábados. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Para que ella ¿qué? Estuviese atenta, estar atento. Y de ahí salió el título de la enseñanza. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu ese inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, es decir, ese espíritu de adivinación, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándose a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, es decir, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Y ay. Duro, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver aquí dónde estamos primero para ubicarnos. Entonces, aquí a su derecha están viendo un pedacito del mapa, ¿Se acuerdan ayer de Troas? Troas es continente, ¿qué? Asiático. Cogieron un barco y ese paró en una isla, y la isla ven, Samotracia, ahí en esa isla. Después ahí siguieron y llegaron allá a Macedonia. ¿A qué ciudad? A Neápolis, pero eso quedaba cerquita de dónde, de donde estamos ahorita. Ahí donde está ese señalado rojo. Filipos. Estamos ahorita en la ciudad de ¿qué? De Filipos, continente europeo, Europa oriental hoy en día. ¿Qué zona era esa? Macedonia. Toda esa provincia grande era ¿qué? Macedonia. Ahora, esta era una colonia ¿qué? Romana. Eso lo acabamos de leer, ¿cierto? Enseñan costumbres ¿de dónde? Del otro continente, y vienen a este continente a enseñarnos costumbres y cosas que no son ¿de quién? Del pueblo romano. Esta es una colonia ya romana, mientras que las del otro lado donde venían eran colonias ¿qué? Griegas. Y fuera de eso, ellos ¿qué eran? Judíos. Menos ¿quién? Lucas. El doctor Lucas no era judío, él sí era griego, ahí me tiene. El doctor Lucas. ¿Cuántos iban? Los 4. Pablo, Silas,
Lucas y el joven Timoteo estaban allá. De esos 4, ¿quiénes estaban evangelizando? Pablo y Silas. Por eso a ellos 2 son los que lo llevan para la cárcel. A Lucas y a Timoteo no, pero sí son testigos presenciales de lo que pasó. Y estamos ahí en donde, en Filipos, en esa ciudad. ¿Y ahí qué sucede? Pues sucede que estaban ahí, dice aquí, vamos a leer ahora los recuadros. Dice que ellos ahí estaban, salieron afuera a la puerta, estaban allá en Filipos, junto al río. Voy con los recuadros de arriba hacia abajo. Junto al río, hablamos a las mujeres. O sea, ¿quién? Pablo y Silas. ¿Qué mujer? Había una llamada Lidia. Esta estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Oyendo. No dice escuchando, dice oyendo, porque no es lo mismo escuchar que oír. ¿Listo? ¿Estaba qué? Oyendo. Entonces tome nota ahí. No es lo mismo escuchar que oír. Ella estaba oyendo. Cuando uno oye, lo interioriza y medita en eso que está escuchando. No se queda solo escuchando, sino medita en lo que está oyendo y dice, uy, esto es para mí. Esas palabras son para mí. Tengo que hacer algo. En cambio, el que escucha simplemente escucha, como nos pasa a muchos de nosotros y pasa derecho. Ah, sí, muy buena la enseñanza, ¿para qué? Venga, ¿y qué aprendió? ¿Qué dijo? Ay, no sé, el pastor ahí habló de un poco de cosas. Ay, no, pero estuvo muy buena, muy buena. ¿Pero qué dijo Dios? Ay, no recuerdo bien, pero estuvo buena, buena. ¿Para qué? Eso sí. No, ahí solo escuchamos. Hay que oír. Ella estaba, ¿qué? Oyendo, no escuchando. O sea, interiorizándolo. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Por qué? Porque estaba oyendo. Otra cosa que hay que aprender. Cuando yo oigo, ¿se acuerda cuando él dijo? Los que tengan oídos para oír, que oigan. Él no dijo, los que tengan oídos para escuchar, escuchen. Eso no dijo. Dijo fue los que tengan oídos para oír, oigan. No es lo mismo oír que escuchar. Cuando uno oye, ¿qué pasa? El Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta. Entonces el Espíritu Santo empieza a moverse. Dice, uy, esta persona está interesada. ¿Está qué? Atenta. Está atenta porque está oyendo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo estaba predicando, o sea que Pablo estaba hablando de qué? Del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y ella estaba ¿qué? Oyendo, no escuchando, oyendo. Y entonces ahí se puso dispuesta. Estaba atenta. Muy bien. Mire lo que pasó. Tan atenta estaba que enseguida, ahí dice, y cuando fue bautizada y su familia, ¡ay! Mire, ella estaba oyendo tanto que ahí mismo, acuérdense que dice arriba, empecé diciendo el primer renglón que dice, junto al río. Estaban todos reunidos ahí junto al río. ¿Qué creen que pasó ahí mismo? Ella oyó, escuchó del evangelio y de una se bautizaron. Y no solo Lidia, sino su familia. Vieron, yo quiero eso. Y es más, así como le dijo el etíope, ¿se acuerda ya cuando lo vimos con Felipe? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Le dijo el etíope a Felipe. Dijo, nada, que crea. Usted cree en el Señor Jesús con todo mi corazón. Y el mismo etíope le dijo, vean, hay un río, ¿puedo ser bautizado? Y Felipe le dijo, de una, y fue y lo bautizó. Eso mismo pasó acá. Igualitico. Lo que pasa es que cuando uno lee despacio, se da cuenta. Acababa de escuchar las buenas nuevas de salvación, Lidia y su familia, porque estaban oyendo, no escuchando. Y dijeron de una, yo quiero eso, pero para antier, yo no me voy a demorar. Y dice ahí, y cuando fue bautizada, de una se bautizó, porque estaban junto al río. Allá arriba dice eso, ¿cierto? Impresionante. 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quién? Pablo y Silas y Lucas y Timoteo. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces había alguien que estaba poseído. Adentro tenía un espíritu metido, un espíritu del diablo, un espíritu inmundo. ¿Qué espíritu en este caso? El de adivinación. Tenía esa muchacha. ¿Y por qué esa muchacha tenía espíritu de adivinación? Porque ella no era creyente. Porque a los creyentes no se nos pueden meter bichos.
No se nos pueden meter. En el mismo templo que es el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no puede haber el Espíritu Santo y un espíritu del diablo. No puede. Además, porque eso sería yugo desigual. Y bueno, eso es tema de otra prédica. No pueden existir en el mismo cuerpo. Eso de que cristianos, ay, tienen un diablo, están poseídos. No, un cristiano no puede estar poseído. Influenciado sí, pero poseído no. Tomen nota de eso. Un cristiano no puede estar poseído. Sí, influenciado, pero no habitado. Dentro de mí no puede habitar un espíritu o huestes de maldad, nada del diablo, nada de las tinieblas. Dentro de mí habita el Espíritu Santo. Otra cosa es que esos bichos me hablen alrededor y empiecen a influenciarme. Eso es otro cuento y yo les haga caso. Pero adentro no pueden estar. Por eso esos retiros espirituales de que cristianos, ay, voy aquí, mire, y por allá lo sacan, sale espíritu inmundo y lo cogen contra el piso y eso, uy, no, eso es impresión. Y no, nada de eso es bíblico. No. ¿Dónde dice todas esas babosadas? No, olvídese. Eso no es así. Los cristianos no podemos estar, pues ahí está claro. Porque aquí no dice que ni Lidia ni su familia, una muchacha. Muy bien. Y ese espíritu de alineación, muy bien, ese espíritu que tenía ella adentro, daba voces, siguiente recuadro, daba voces diciendo, estos hombres, es decir, los 4 famosos que hemos mencionado, son siervos del Altísimo. Ah, el espíritu inmundo sí reconocía que los que tenía enfrente eran siervos de ¿quién? Del Altísimo, de Dios. Dijo, uy, esta es gente de Dios. Eso se les nota y yo sé. Increíble. Los que pertenecen a las tinieblas, al diablo, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas, demonios, el diablo, reconocen. Mire, ahí dice, ¿a quiénes? A los que anuncian el camino de salvación. Ahí dice, siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Por eso ahí está la cruz que acostumbro a colocar. Ahí. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Anunciando las caminas. Lo reconocen y dicen, uy, ese es un siervo de Dios. Es un siervo del Altísimo. Y apenas lo reconoce, mira, ahí está clarito. No dice que ese siervo se metió con él. Mire. ¿Qué hacía? Lo mucho que podía hacer era tratar de influenciarlos. ¿Y qué era lo que hacía ese espíritu inmundo? Ahí dice enseguida. Y esto hacía por muchos días, desagradando a Pablo. O sea, a Pablo se le saltó la checa de que ese espíritu inmundo en esa muchacha, por donde ellos iban, iba esa muchacha detrás. Esos son siervos del Altísimo, el espíritu inmundo hablaba. Esos son siervos del Altísimo que anuncian las buenas de salvación. Esos son siervos, hasta que se le saltó la checa a Pablo. Y ay, ya. O sea, no lo había callado antes porque lo que estaba diciendo era verdad. Son siervos del Altísimo que anuncian las buenas de salvación. Eso era verdad. Pero le cansó tanta lora todo el tiempo ese espíritu inmundo detrás de ellos diciendo eso hasta que le desagradó a Pablo. ¿Y qué hizo? Entonces Pablo, ahí dice, le dijo al espíritu, miren lo que hizo. Te mando en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Tal cual no lo enseñó él, ¿no? Tal cual lo hizo Pedro y Juan, el primer milagro que ellos hicieron allá camino a la hermosa. No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿O no fue así? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y aquí Pablo llega y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y entonces dice que el espíritu salió al mes, a los 3 meses, al año. ¿Qué dice ahí? Y salió en aquella misma hora. ¡Ay! Ahí mismito. Pues claro, ahí mismito. ¿Y qué fue lo único que hizo Pablo? Entonces veamos acá. Entonces, otra nota que hay que tomar cuando uno está atento. Basta con que yo diga el nombre de Jesucristo. Y todo el reino de las tinieblas se tiene que rendir, doblar rodilla ante ese nombre. Eso es lo que dice allá en Filipenses capítulo 2. Que toda rodilla se doblará ante ese nombre. Y eso fue lo que sucedió acá.
Ese espíritu inmundo se dobló ante el nombre de Jesús. Por eso es que cuando estamos en problemas, usted nómbrelo. No, a mí miedos, angustias, se va en el nombre de Jesús y se tiene que ir. No es si quiere o no quiere, es que se tiene que ir en aquella misma hora. Esto no es al mes ni a los 2 meses. Ay, pastor, vengo orando. Llevo aquí 3 años clavando rodilla, doblando rodilla y el Señor, a ver, pero yo sé que esto es cuestión de perseverar y tener paciencia. A ver, buenas. Yo creo que todo lo que hemos visto demuestra lo contrario, que ha sido así, inmediato, en aquella misma hora. Escuchó el nombre de Jesús. A alguien que cree, ¿no? Al que cree. Marcos 16, ¿se acuerdan, no? Versículo 16. Al que cree, impondrá manos. En mi nombre hinchará fuera demonios. Esto que dijo acá se cumplió. Una vez más. Al que cree. Porque si no cree en Jesús, pues hermanito, las cosas que él hizo no podrán ser buenas. Vuelvo al comienzo de lo que hablamos. En su nombre. Y en su nombre se tienen que ir. Así tal cual. Porque Pablo no era distinto a los demás. Dios no hace acepción de personas. Y el mismo Pablo lo dijo. Muy bien. 19 dice allá. Entonces, por esa razón, prendieron a Pablo y a Silas. Los cogieron para llevárselos presos. Y dijeron, estos hombres siendo judíos, Pablo y Silas, están alborotando. Y nos están enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se le salió a la colonia romana, los romanos y sus costumbres y eso. Y dijo, eso era allá en el continente del otro lado de donde vienen, que podrán hacer sus costumbres y allá los asiáticos le habrán podido comer cuento. Pero aquí la cosa es distinta. Estamos en el Imperio Romano y fuera de eso esta es una colonia romana, no es una colonia griega. Así que a mí no me vengan aquí con estas costumbres y fuera eso a tirárseme el negocio, porque esa muchacha lo que hacía era ¿qué? Adivinanza. Ganaban plata a ellos poniendo a trabajar a la china porque ella tenía, dice en el versículo 10, tenía un espíritu de adivinación. Es decir, era de esas que tenía una pelotica o eso, o venga le leo la mano, o venga no sé qué. Eso era lo que ella hacía. Y cobraba por eso y lo que cobraba tenía que dárselo a los dueños de ella. Quiere decir que la muchacha era esclava de ellos, porque todavía había esclavitud. Y ellos ganaban plata allá con la vieja. Eso, léale la mano, adivínenles ahí el futuro. Léale la pelota esa de cristal, adivínala ahí como una gitana. Hágale, haga eso. Entre todas otras. Esa es otra conclusión que uno saca. Uno no anda consultando espíritus. Para eso tiene a su papá, Dios Padre, al Hijo, al Señor Jesucristo. Y tiene el poder del Espíritu Santo. Punto. Pastor, o sea que si uno llama allá a la línea no sé qué, a la línea del horóscopo, a la línea, ¿eso qué es? A ver, el horóscopo y todo eso, pura adivinación. Y mire lo que está diciendo, ¿no? Ah, bueno. O sea que nada de eso. Nada de fotos, nada de 7 hierbas, nada de matas, nada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pare de contar. De ahí para allá, todo es cosas de las tinieblas, de eso que acabo de decir, fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que usted sea, así sea prender una velita porque tiene aroma. Ay, es que yo prendo esa con olor a canela y siento una paz. Ay. Y ahí yo practico el yoga porque yo me pongo en la posición del loto y venga, su paz es el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Todo lo que se salga de esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es del diablo. En este sentido, ¿no? Del que estamos hablando. Así que nanay, nanáis. Eso dice la palabra. Aquí está o no. ¿O vieron a Pablo alguna vez consultando? Si vieron para llegar aquí a Filipos cómo llegó, ¿no? El Espíritu Santo les prohibió quedarse en otro lado, les dijo que era urgente llegar acá y fuera de eso se lo confirmó en una visión espiritual. Y en esa visión espiritual un hombre de Macedonia se le apareció y le dijo, allá llegó. Y allá llegaron a Filipos. Guiado por el Espíritu. Ellos no dijeron, bueno, mándese ahí las cartas del tarot, hermano, a ver para dónde cogemos.
Si sale esta, cogemos para arriba. Si no, cogemos barco. Si no, nos devolvemos. A ver, échese ahí. A ver. Léame el tabaco, hermano, póngase ahí, a ver. Fúmese esa vaina. A ver qué dice el humo. Cójase la tacita de chocolate, a ver las curvas, si cogen para el lado izquierdo, para arriba, para abajo. Dependiendo de eso, a ver para dónde cogemos. No, nada de eso. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo vio. Por eso la importancia de ver esto. Porque todo eso está ahí. Eso se llama escudriñar las escrituras. Eso es lo que hemos visto entre ayer y hoy. Aunque cambie de continente, cambie de costumbres, de cultura, de folclore, de alimentos, del sabor de los alimentos, de la forma de vestirse y todo, Pablo no cambiaba, ni Silas, ni Lucas. Y fuera de eso, Timoteo estaba aprendiendo en vivo y en directo de ellos. Ese muchacho fue un privilegiado, porque los veía cómo actuaban y decían, uy, estos son hombres de fe. Yo nunca los he visto haciendo vainas raras, ni consultando, ni cogiendo hierbas, ni nada de nada. Hombres solo de fe, lo que Dios dice. Solo le hacen caso a lo que Dios dice. A Dios o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Un solo Dios tienen ellos, nada más. Y esa es la conclusión. A pesar de que, de lo que sucede ahí, que ordenaron azotarlos con varas. Pastor, y los azotaron, pues claro, ahí dice que después de haberlos azotado mucho, ahí enseguida, los echaron fuera. ¿Eso qué? En la cárcel. Y ese era el pedazo que no le gustaba a Pablo. Por allá alguien se le prendió el micrófono. Ese era el pedazo que no le gustaba a Pablo. A Pablo el pedazo que no le gustaba era el aguijón. ¿Cuál es el aguijón? Es la persecución. A Pablo eso no le gustaba. Decía, vainas, otra vez en la cárcel. Otra vez la vez pasada en el otro continente me agarraron a piedra allá en Listra hasta que me creyeron muerte. Y vengo a este otro continente, el europeo, y no más me demoro yo en llegar a Filipos. Hago lo que el Señor me dice y trácate para acá. Ahora me agarran esa vara y fuera de eso me meten en la cárcel. A él la persecución le gustaba, pero Dios le había dicho, tranquilo, mijo. Esa es una debilidad tuya, porque no deberías quejarte, pero tranquilo. Estos eran los famosos aguijones o el famoso aguijón de Pablo, la persecución. Esto, y allá a la cárcel. Y otra vez, vara. Tome papá sus azotazos. Listo, él no dejó de hacer el trabajo. Y mañana ya veremos tan hermoso lo que pasa en esa cárcel, que ese es tema de otro. Entonces hoy Dios nos dijo, hay que estar, ¿qué? Atentos con muchas cosas. No me digan que Dios no está hablando.